Ya, ahora sí. Bueno, vuelvo a repetir la pregunta, de la cual es sobre un caso político por el Congreso de la República, que el Congreso gasta millones de soles en sueldo de trabajadores. Y la pregunta era, ¿cuál es su punto de vista acerca de la mesa directiva del Congreso a realizar millonarios gastos tanto para los miembros como para sus trabajadores? Y continuamos con Flor, mira. Hola, ya, continuando con la entrevista. A ver, creo que es algo que exagerados los sueldos que tienen muchos de nuestros trabajadores que trabajan, que laboran en el Congreso, ¿no? Pero también hay que entender un poco que a veces muchos de los sueldos, no es que esté de acuerdo, sino que en la remuneración que se les atribuye a muchos de personas que están en el sector público es también de acuerdo a las actividades que realiza, a la responsabilidad que ellos ejercen dentro. Pero eso ya también, por ejemplo, pasa también no es que yo que estoy diciendo que no estoy de acuerdo también porque los sueldos tampoco son tan ajustados a la realidad en la situación económica que nos encontramos la mayoría de peruanos, porque imagínate el sueldo mínimo en el que está ahora para los sueldos que gastan, imagínate si la canasta familiar con los sueldos mínimos no nos alcanza a muchos de los peruanos, ¿cómo será ellos cuando dicen, muchos de los congresistas, y es una cachetada para todos nosotros los peruanos, decir que 15.000, 17, 18.000 soles que ganan ellos no les alcance para ellos? Entonces, ¿cómo nos sentiremos nosotros que ganamos pequeños sueldos? ¿Cómo se sentirá un médico? ¿Cómo se sentirá un profesor? ¿Cómo se sentirá una enfermera? ¿No? Con los sueldos tan bajos que ellos ganan y nosotros tenemos que hacer maravillas para que esos sueldos nos alcancen. Entonces, no están ajustados a la realidad, son excesivos los gastos que se realizan en el Congreso a tanto personal que tienen, y no solamente en el Congreso, sino en muchas de las instituciones del Estado, en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, con tanto personal que a veces se están ahí y ni siquiera realizan muchas actividades. Gracias. Ya. Ok, muchas gracias. Ahora le doy el pase a Jan, que es redactor en La Gaceta y estudiante de 10º ciclo en la carrera de periodismo. Y le vuelvo a repetir la pregunta, que es, ¿cuál es su punto de vista acerca de la mesa directiva del Congreso a realizar millonarios gastos tanto para los miembros como para sus trabajadores? Hola, ¿qué tal, Tairi? Bien, a ver, sobre este tema, según lo que se pudo recolectar en Infobae, el problema principal con todo este filtro es que justamente termina beneficiando más a la parte de los congresistas que a los trabajadores como tal, y el sueldo es totalmente absurdo en cuanto al tipo de gasto que se hace. Por ejemplo, no puedes estar gastando 190 soles para supuestamente un bono de comida diario con el impuesto de los peruanos. Por lo tanto, mi opinión como civil básicamente sería de que se haga un verdadero filtro sobre cuáles son las prioridades para que los congresistas puedan, o sea, en qué se necesita realmente gastar, ya sea para sus proyectos personales, ya sea para el beneficio de ellos como trabajadores, y también cuánto de eso se puede utilizar para no sé, para sus caprichos, por decirlo de alguna forma, porque como mencionó Flor Mira, es totalmente injusto de que, no lo sé, puedan estar comprando pasajes ya sea para Bélgica, para Uruguay, para cualquier otra parte del mundo por supuestos asuntos políticos, y al final se termina descubriendo a largo plazo que solamente era para turismo y su beneficio personal. ¿Eso en qué beneficia al país? Así que sí, en cuanto a ese tema, esa sería mi opinión. Ok, muchas gracias. Vamos con el siguiente caso, que es un caso político de parlamentarios y fiscalía. Este es el caso de Patricia Benavides, la cual archivó ciertas denuncias de congresistas a cambio de unos votos a favor para así poder quedarse en la fiscalía. La pregunta es, ¿qué es lo que nos pueden comentar acerca de la relación de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y algunos congresistas de la República? Empieza Yair.
Sí, gracias. Claramente este caso es un tema de conflicto de intereses, ¿no? No es la primera vez que sucede algo así en nuestra política peruana. Ya han existido casos también escandalosos como este. El Congreso tiene esa costumbre de devolver este tipo de favores políticos, ¿no? No quieren que te investiguen, pero tampoco me investigues. En este caso, si no me equivoco, me parece que también están involucrados algunos acción populistas denominados los niños. Yo, como militante de Acción Popular, en realidad rechazo totalmente este tipo de acciones o actitudes. Yo también en cierto momento he dicho que hoy en día, solamente para relacionar el tema, no hay ningún partido político peruano que se tenga que salvar de este tipo de corrupción o de conflicto de intereses, ¿no? Yo creo que lo único que aquí es rescatable de manera individual el accionar de los militantes, básicamente. Mientras que yo, en lo personal, haga las cosas bien, creo que nuestros partidos van a crecer y juzgar y sentenciar, sancionar, que le caiga todo el peso de la ley a este tipo de congresistas que hacen arreglos bajo la mesa para que no se les investigue a ellos y salvando en votación a Patricia Benavides. Es un caso totalmente escandaloso y que debe seguir investigándose a fondo, ¿no? Ok, gracias. Le damos el pase a Arnie. Bien, a ver, ya, ok, sí. Bien, la verdad, el caso de Patricia Benavides, la verdad que es una cachetada a los verdaderos profesionales, ¿no? Si vemos el caso o los antecedentes, vemos que Patricia consiguió su maestría, ¿no? En un año, su doctorado en un año, y vamos a ver que ahí hay una conexión, ¿no? Justo ahorita recuerdo que Vizcarra dijo en una entrevista donde Keiko Fujimori le dijo que sacara, ¿no? a la ministra de Salud. Entonces, y más adelante se relacionó una amistad entre Patricia Benavides con Keiko Fujimori. Entonces, como dijo Yair Solano, ¿no? Hay un conflicto ahí de intereses donde primacía la amistad. Hoy en día, gracias a Dios, vamos a ver que Patricia Benavides está destituida y también su hermana, ¿no? Entonces, la verdad que como peruano, ¿no? Como profesional, espero que algún momento esto cambie, ¿no? Y yo como docente estoy impartiendo desde las aulas, ¿no? Que cambien la manera de pensar, que cambien la manera de ver las cosas los estudiantes, y así vamos a ir poco a poco. Obviamente que el cambio no es de la noche a la mañana, pero sin embargo vamos a ir poco a poco consiguiendo, aunque sea peruanos, que puedan partir desde el corazón, ¿no? No desde los intereses como hoy en día vemos que hay en la política. Gracias. Ok, muchas gracias. Ahora pasamos a el segundo bloque, el cual vamos a hablar sobre leyes, sobre las actas. En, no, espere, un momentito. Ya, ahora sí. Faltan 2 personas por responder, disculpe. Le voy a dar el pase a Jan para que responda la pregunta. Perdón, sí, ¿me podría repetir la pregunta, por favor, Taylor? Está silenciada, por cierto. Sí, claro. Ya, la pregunta era, ¿qué es lo que nos puedes comentar acerca de la relación de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de algunos congresistas de la República? Ya que el caso es sobre que Patricia Benavides archivó ciertas denuncias a cambio de votos para poder quedarse en la fiscalía. Bueno, esto ya de por sí ya es una práctica totalmente ilegal. No puedes tratar de jugar con las denuncias, las investigaciones que se estén haciendo a ciertos políticos
más entendiendo cómo funciona la corrupción, no solamente a nivel peruano, sino en Latinoamérica en general. Entonces, tratar de asegurarte tu puesto o comprar los votos a cambio de archivar las investigaciones, ya de por sí es una práctica poco ética. Pero aparte de ello, es la facilidad con la que se lo dicen. O sea, justamente como se pudo filtrar en varios medios de comunicación las capturas de pantalla, gracias al asesor que terminó confesando todo lo que hacía Patricia Benavides. La frescura con con lo que menciona sobre estos casos es totalmente terrible. Es como si totalmente no valiera nada la ética dentro de lo que podríamos denominar son los padres de la patria, quienes nos representan no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, eso sería todo. Ok, gracias. Y le doy el pase a Flormira. Hola. Desde mi opinión, es totalmente inaceptable desde cualquier punto de vista, ya que el Ministerio Público, que son los que representan en este caso, los fiscales, como el ex fiscal de la Nación, que representa a una de las entidades autónomas del Estado, que hace el Ministerio Público, es el defensor de la legalidad, ¿no? Entonces, que estén realizando este tipo de actos, pero ya es usual en nuestro país hacer este tipo de tratos bajo la mesa en los parlamentarios, generar este tipo de actividades. No es por ello que pues toda la sociedad peruana sabe a ciencia cierta que los congresistas, los parlamentarios de nuestro país, ellos no promueven leyes o beneficios o leyes para beneficiarnos a la sociedad en general, sino son en su beneficio propio. Todo está arreglado, todo está negociado. Nada es en favor del Estado, siempre está encubierto cualquier cosa. Entonces, nosotros ya no confiamos en nadie, no confiamos en nuestros parlamentarios, no confiamos en nuestras autoridades autónomas como es el Ministerio Público. El Ministerio Público hoy en día, muchos de los abogados han venido a menos porque por actividades ilícitas que realizan este tipo de gente y que nos hacen quedar mal y nos hacen pasar tremendas vergüenzas nacionales a nivel nacional e internacional con este tipo de actividades. Saber que una fiscal, ex fiscal de la Nación, haya realizado semejantes actos antiéticos, ¿no? Eso es todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Ahora sí damos paso al segundo bloque. La primera pregunta de este segundo bloque es sobre la aprobación de actas. Modelos de actas aprobadas en la Comisión del Congreso. Cabe recalcar que estas actas se refieren a un tema de fondo, el cual es favorecer a los partidos políticos regionales y que se les pueda o no limitar al momento que quieren realizar una postulación. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es su opinión sobre estas actas recientemente aprobadas en la Comisión de la Constitución por parte del Congreso de la República? Empieza Flormira. Hola. Mira, lo que buscan quizás es beneficiar con este tipo de actas. Bueno, se sabe que las actas aprobadas dentro del Congreso se hacen dentro de sesiones, ¿no es cierto? Y ellos están aprobando actas que te referías a modelos de actas constitucionales, ¿verdad? Hola. Sí. ¿No? Sí, realmente, como te digo, como ya decíamos muchos de nosotros, de los que estamos aquí participando de esta entrevista, estamos muy en desacuerdo, vemos que nuestros congresistas por todos lados, nuestros parlamentarios, no hacen las cosas bien, no nos sentimos a gusto, no nos sentimos representados, no sentimos que hay un clamor por la sociedad, que nos ayude a salir adelante, y realmente hacen las cosas demasiado mal y nosotros no nos sentimos bien, como muchos repudian muchas de las actividades que ellos realizan. Gracias. Ok, muchas gracias. Le damos el pase a Yair. Gracias. Sí, es verdad. Muchas de las actividades que el Congreso realiza siempre están dando la espalda a la población. No es lo que en realidad la población está pidiendo, o no son temas que
prioritarios para la población. Siempre están ellos buscando de una u otra forma los beneficios para la agenda de sus propios partidos políticos, ¿no? Yo también rechazo muchas veces algunas actitudes o algunas decisiones del Congreso de la República y esta es una de ellas, básicamente, ¿no? Ok, muchas gracias. Le damos el pase allá. Ok, ¿se me escucha bien? Sí, Ok. se te escucha. Bien, sobre el tema de las actas, es un tema totalmente, o sea, es un poquito complicado porque ni siquiera hay mucha información sobre ello. Como se pudo ver, bueno, al menos no hay mucha información que yo traté de ahondar en el tema para, bueno, informarme un poco mejor, pero sí parece que está tocado con muchas pinzas. Lo poco que he podido encontrar, por ejemplo, es de que ha sido un intento separatista en la intervención de los gobiernos regionales por parte de Dina Boluarte. Entonces, no lo sé, siento que al menos desde el gobierno, desde que Dina Boluarte tomó el gobierno, si bien en sus primeros años no se expresaba como tal, básicamente parecía que no hiciera nada y no existía. Ahora con este tema de las actas y el cómo se está moviendo, más los casos personales que están alrededor de su persona y su presidencia, eh, siento que periodísticamente hablando necesitaría ahondarse aún mucho más y poder encontrar la forma de filtrar la información que se necesita para comprender exactamente qué es lo que está pasando, tanto con el tema de las actas como cuál es la relación que puede tener con otros casos, tanto de su gobierno como de otras cosas. Ok, gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta hasta que uno de los participantes pueda nivelar su internet. La siguiente pregunta es sobre los proyectos de ley. Congresista Milagros Jauregui propone el proyecto de ley para eliminar el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y textos escolares. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas sobre el proyecto de ley por parte de la congresista Milagros Jauregui que consiste en eliminar totalmente el lenguaje inclusivo en estos documentos? Empezamos por ahí. Gracias. Mira, este tema seguramente debe tener muchas posiciones, diferentes criterios, posiblemente hasta tengamos que discrepar. En lo personal, me parece un proyecto muy interesante, muy interesante. Creo yo que a los niños no se les debe confundir de esta manera. No soy un educador, no soy un docente, no soy un profesor, pero dentro de mi perspectiva como un ciudadano y que tengo algunos familiares en esa etapa de crecimiento, muchas veces se nos es complicado que a esa edad se le tenga que intentar hacerle entender este tipo de lenguaje, ¿no? Yo creo que el ser humano lo sabrá entender cuando ya tenga una cierta capacidad de raciocinio. Por otro lado, considero que hay temas muchos más interesantes de los cuales se debe practicar leyes basadas en temas prioritarios, ¿no? Yo creo que no se debe ocupar tanto tiempo de repente en este tipo de temas, que no estoy diciendo que no es muy importante trabajar en temas educativos, pero hay temas donde se debe profundizar más. A la congresista Milagros, que fue quien generó esta ley, quien fue la propulsora, tuvo muchas críticas respecto a este tema, ¿no? En contra o a favor, pero en este caso mi posición es que yo respaldaría esta ley. Gracias. Ok, gracias. Le damos el pase a Arnie. Bien, ¿me escucha? Hola. Sí, se escucha. Bien, ante todo el lenguaje inclusivo para mí es algo nefasto, es algo demasiado mal, no estoy de acuerdo ni siquiera un 5%, porque estamos confundiendo al estudiante, ¿no? Tanto niña como niño o adolescente,
Si bien es cierto, valga la redundancia, quizá con lo que dije haya un conflicto, pero yo no estoy en contra, ¿no? De las personas que tengan otras orientaciones sexuales, pero es importante que cada persona decida, ¿no? Cada persona decida por lo que quiere ser. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Sin embargo, espero que en algún momento estas leyes puedan cambiar en favor, ¿no?, del estudiante. Gracias. Ok, muchas gracias. Le damos el pase a Jan. Bien. Sobre este tema estoy en una posición muy similar a la de mis compañeros. Yo lo veo más desde la parte también literaria. Hay que entender que el español es una de esas lenguas que ha tomado muchísimo tiempo en poder colocarle un registro, una filtración de palabras, un entendimiento claro. Es un lenguaje tan bello que, como creo que mencionó Yair, no estamos preparados aún para deformarlo aún más y menos de esta forma. Ahora, según también lo que se pudo mencionar en el documento de Jáuregui, el punto del lenguaje inclusivo es bueno, al menos como lo han denominado allí en el documento, lo están descartando porque justamente va por el tema de las, colocarle una X o colocar una E, lo cual ya de por sí ya es difícil para cualquier extranjero para poder entenderlo, y mucho más va a confundir a los niños quienes recién están aprendiendo nuestra lengua, ya que no tienen ningún conocimiento respecto a ello, justamente porque son niños. Ahora, también sería bueno, no es que esté tratando de ir en contra del movimiento LGBT, pero también hay que tener en cuenta que el verdadero lenguaje inclusivo va justamente como el braille o el lenguaje Morse, que justamente son para personas que o bien carecen de audición o bien carecen de visión y tienen una forma de comunicarse, ya sea con las manos o con puntos escritos en papeles especiales. Ese es el verdadero lenguaje inclusivo que creo que todos deberíamos aprender. Así que digamos que el movimiento está bien. Claro que también hay que entender que nuestro Congreso y, bueno, básicamente nuestro país aún es muy conservador, así que no creo que exactamente lo estén haciendo solamente por la misma opinión que yo tenga sobre la protección del lenguaje español y que se le pueda dar un favor a este. Creo que también es por una cuestión de no abrirse a nuevas perspectivas, pero al menos en cuestión de lenguaje, yo estoy totalmente de acuerdo con eliminar el uso del lenguaje inclusivo en material educativo para niños. Ok, muchas gracias. Y le doy el pase a Flor Mira. Hola. Continuando, a ver, es un poco candente este tema, ¿no? Con posiciones unos a favor, otros en contra. Mire, creo que del grupo en el que estamos, creo que soy un poco de las personas un poco más adultas, tampoco quiero decir que sea vieja, pero cuando yo estudiaba antes, en los textos siempre se utilizaban los estudiantes, y cuando hablaban de los estudiantes nos referíamos, hacíamos referencia tanto al sexo masculino y al sexo femenino. Entonces, si va por ese sentido de los, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy de las personas que casi nunca escribo las y los estudiantes. O sea, yo siempre pongo los estudiantes porque yo lo entiendo así. Cuando pongo los estudiantes, incluyo a hombres y mujeres, sexo femenino y sexo masculino. No me gusta tanto estar incluyendo, ¿no? Porque yo lo entiendo. Pero si otra persona lo lee textualmente, si digo los estudiantes irán a correr hoy, entonces si esa persona lo entiende de esa manera, entonces dice los estudiantes serán solamente varones, ¿no? Porque hace alusión solamente a los varones. Entonces, va por allá más un poco de entendimiento, pienso yo, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Va más por allá por una forma de cómo le entiendes el texto, pero para mí, eliminarlos, yo sí estaría de acuerdo, porque a veces es un poco, para mí, cansado. Para mí es cansado tener que hacer ese tipo de aclaraciones, confundir más a los niños, porque los niños ya a medida que van a ir creciendo, sabrán cada quien y se identificarán con su género o como lo que creen que son. Gracias. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a la siguiente pregunta, de la cual son las investigaciones por casos de lavado de dinero. Y uno de esos casos es que el Ministerio Público... No, perdón. No, sí, el Ministerio Público incluye a Guido Bellido. Recordemos que este parlamentario ingresó como parte del partido de Pedro Castillo
Y este caso se dio a conocer cuando se conoció el caso de los dinámicos del centro. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es su punto de vista sobre las investigaciones por parte del Ministerio Público hacia el parlamentario Guido Bellido? Empecemos por Arnie. Bien, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Hola. Sí, claro. ¿Cuál es su punto de vista sobre las investigaciones por parte del Ministerio Público hacia el parlamentario Guido Bellido? Este es un caso de lavado de dinero. Bien, bueno, la verdad es que yo, a lo personal, no estoy en contra de las investigaciones, pero según información y según lo visto año tras año, no llevan a nada bueno, ¿no? Esas investigaciones. Cabe recordar que cada investigación siempre hay una finalidad, ¿no? Pero estas investigaciones por lavado de activos se ven en la mayoría de congresistas porque muchas veces llegan quizá al cargo por esas obvias razones. Pero la verdad que ahí se gasta mucho dinero en investigar y no llegan consecuentemente a algo bueno, ¿no? Quizá una suspensión, pero nuevamente regresan al cargo con sus 20.000, 30.000 soles, que muchos de ellos han dicho que no les alcanza o están chihuahua, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias. Le damos el pase a Yair. Gracias. El tema de los dinámicos del centro, que si bien es cierto, es un tema que arrastra desde el departamento de Junín. Recuerdo con Vladimir Cerrón y todo lo que se le descubrió, y por eso pues finalmente no se le permite ser un candidato presidencial, ¿no? Este tema salpicó mucho al gobierno de Pedro Castillo. Desde allí viene ya esta polémica, y esto ciertamente hace que se involucre también a Bellido, ¿no? Porque le ha salpicado también, y seguramente hay indicios fuertes de que hay de repente por ahí lavado de dinero, porque ese principalmente es el tema. Y si hay indicios fuertes, a favor que se le investigue. Caiga quien caiga, no importa quién sea, se le debe investigar hasta que se sepa la verdad, y se le tiene que juzgar, y se tiene que ir preso y pagar una pena, y entonces tiene que ser así. En realidad los peruanos ya no podemos estar perdonando este tipo de casos, y la fiscalía en este caso pues tiene que ser un poquito más rápido, más ágil, ¿no? Para tener que determinar rápido este tipo de actos, ¿no? Gracias. Ok, gracias. Le damos el pase a Fermina. Bueno, a ver, este tipo de lavado de activos, bueno, tiene que ver con Daniel Cerrón, o el caso está muy relacionado con el partido político Perú Libre, que es, ¿no? Entonces, mira, como decía el compañero que me antecede, la fiscalía tiene que hacer su trabajo. Si hay indicios, si hay evidencias de que hay este tipo de actos ilícitos como es el lavado de activos, pues que se investigue, que se haga todas las pesquisas necesarias, las investigaciones necesarias para llegar al trasfondo. Acá no se debe ya estar encubriendo a nadie. Así sean parlamentarios, así sean ministros, así sean cualquier cargo que ellos ostenten, tienen que someterse a derecho. La justicia está para todos, para los que están ahí arriba y para nosotros que estamos acá, la clase baja que nos llama, ¿no? Clase alta, clase baja, todos debemos someternos a la justicia. Así es que si le tiene que caer todo el peso de la ley, pues que se haga. Que investiguen y que se sancionen drásticamente a aquellos que cometen este tipo de delitos. Gracias. Ok, muchas gracias. Y le damos el pase a Jan. Muy bien, sobre este tema también estoy muy a favor del tema de que se pueda ahondar aún más en el tema de las investigaciones hacia Guido Bellido, por justamente, no solamente por el tema del lavado de dinero, sino también por incluso tratar de callar a un militar para sus declaraciones.
por las conexiones que tiene con los dinámicos. Creo que aún así lo que se pediría bastante, y creo que es la opinión común de todos, es, sabemos que las investigaciones suelen dar bastante plazo para que puedan arreglar un contraargumento y, bueno, o eliminar data, o, ¿cómo decirlo? O simplemente poder dar más chance para poder ocultar pruebas. Así que se necesitaría no solamente investigar también a Guido Bellido, sino también filtrar bien quiénes son los investigadores en cuanto al tema, quiénes son los fiscales que van a filtrar todo el embrollo que los envuelve para que pueda ser más efectivo y de verdad se pueda obtener una justicia, que es lo que muchos peruanos necesitamos en cuanto a las personas que nos gobiernan. Y Guido Bellido es una de esas personas que está muy manchado, pero que aún sigue siendo parte del Congreso, lo cual ya es demasiado cuestionable en nuestro país. Ok, muchas gracias. Vamos con la penúltima pregunta, la cual es sobre la toma de mando de nuevos parlamentarios constantemente. Esto se trata de uno de estos casos de Fernando Rospigliosi, quien reemplaza al fallecido congresista Hernando Guerra García. Y según el artículo 25 del reglamento del Congreso, se señala que un asesitario reemplaza al congresista siempre y cuando sea en caso de muerte, de enfermedad o accidente, que lo inhabilite pues de sus funciones. Y la pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca del reemplazo de los congresistas en casos de fallecimiento? ¿Creen que las condiciones o términos son adecuados? ¿Los elegidos quizás son los indicados o no? Y para empezar le doy el pase pues a Fernando. Mira, existe ya normativa y reglas indicadas ya para este tipo de actividades. Si existe normativa en la que te indica que tiene que el accesitario tiene que subir cuando este tipo de casos sucede, en el caso de fallecimiento tiene que subir el accesitario, pues no nos queda más cumplirlo. Ahora, muy distinto es a que nosotros elegimos, por ejemplo, se elige a Fernando Rospigliosi como uno de los parlamentarios y luego tienen que subir el accesitario. Aquí la población lo eligió. Es muy distinto, no estamos de acuerdo quizás, pero si la normativa ya está hecha, ya está dada, simplemente no nos queda más que cumplirla, porque ya la normativa está tajantemente indicada. Ok, muchas gracias. Le doy el pase a Jan. Bien, yo opino de manera muy similar a Flor respecto a ese tema. De por sí nosotros escogimos, ya de cierta manera se aprobó que Fernando Rospigliosi pueda jurar como congresista en reemplazo a Hernando Guerra, pero aún así creo que igual la votación debería ser mucho más abierta, no solamente cubrirlo a alguien de su propio partido o de su propia, no lo sé. Creo que pasaría lo mismo como pasaría con el presidente. Si el presidente se destituye, entra alguien en reemplazo, pero no para que tome el mando de manera total, sino de una manera temporal hasta que pueda conseguirse alguien más idóneo. Creo que podría aplicarse lo mismo, pero bueno, ya entendemos que el Congreso pareciera que maneja sus propias leyes en vez de respetar, digamos, las normas legales que tendrían que aplicarse para todos. Ok, muchas gracias. Le doy el pase a Arnie. ¿Cuál era la pregunta? Disculpa. Ya. La pregunta era, ¿cuál es su opinión acerca del reemplazo de los congresistas en casos de fallecimiento? ¿Crees que las condiciones o términos son adecuados? ¿Crees que los congresistas elegidos son los indicados o no? Ah, ya, bien. Bueno, obviamente que ante una inasistencia o alguien que fallezca, obviamente tiene que ocupar el lugar alguien que sea eficiente, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, porque obviamente, como dijo por mira, ya está la normativa, ¿no? Pero, sin embargo, yo asumo y también doy a saber mi angustia que debe de pasar por un proceso de evaluación, ¿no? O sea, es decir, el congresista que sustituye o el político que sustituye a tal fallecido
debe de ser eficiente, ¿no? Debe de ser transparente y sobre todo debe de respetar la representación democrática, como hoy en día lo sabemos que el Perú es un país democrático, ¿no? Gracias. Gracias, ahora le doy el pase a Yair. Sí, gracias. El reglamento del Congreso de la República es claro y dice pues que en el caso de este tipo de hechos fortuitos, quien lo reemplaza al congresista fallecido es el accesitario, ¿no? Nos guste o no, no nos queda otra que acatar este tipo de reglamentos. Ya lo decía uno de los participantes, que pues el Congreso tiene sus propios lineamientos y muchos de ellos se favorecen a ellos mismos, ¿no? No están a favor de la población, sino a favor siempre de ellos, ¿no? Básicamente esa es mi posición. No nos queda nada más que acatar lo que dice su reglamento. Ok, muchas gracias. Ahora vamos con la última pregunta, la cual es sobre las políticas de innovación. Hay 16 proyectos de ley por parte de congresistas para poder impulsar la ciencia, la innovación y la tecnología. Y la pregunta es, ¿qué nos pueden comentar o cuál es su opinión sobre estos proyectos de ley que buscan pues impulsar la ciencia, la tecnología e innovación? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y comienzo con Jan. Bien, yo personalmente estoy muy a favor, creo que es de las pocas leyes que me hacen sentir feliz de mi país, porque estamos en una era digital y moderna, todo se está moviendo muy rápido, pero Perú, al igual que el resto de Latinoamérica, se queda detrás. Claro que Perú está, digamos, entre tiro y aflojo con el tema de la tecnología, pero justamente por eso este tipo de leyes espero que ayuden más al tema de proyectos, porque hay bastante potencial aquí en la industria, no solamente en la industria tecnológica, sino también la industria de los videojuegos, que está muy relacionado a esta parte, también con la parte digital, con la parte de ciberdelincuencia. Creo que incluso hasta hace poco se pudo procesar el primer caso de ciberdelincuencia aquí en Perú, de manera oficial por parte de la Fiscalía, lo cual me pareció excelente. Entonces, estas leyes espero que lleguen a impulsar muchísimo más, que impulsen los proyectos, que se pueda abrir un poco más el panorama, para que también se puedan comprender la inteligencia artificial, cómo funciona el tema de códigos, y pueda abrir mucho más puertas, no solamente al entendimiento interno, sino también a lo que el potencial peruano puede ofrecer hacia el exterior, que también es muy importante en este mundo que se conecta cada vez más y más y más. Ok, muchas gracias. Le doy el pase a Fermira. Totalmente de acuerdo con este tipo de proyectos, ya que estamos en una era digital de la tecnología, en la que estamos, nos hace crecer como país, deberían impulsarse más, pero que no se queden solamente en proyectos, sino que realmente se lleven a desarrollar y que ayude a la población, que crezcan, que se vean sólidos en crecimiento y en desarrollo, ¿no? Acá sí estamos de acuerdo con este tipo de proyectos de ley que se impulsen desde el Congreso para crecer nosotros como país. Gracias. Muchas gracias. Le doy el pase a Arnie. Bien, ¿se me escucha? Sí. Bien, sobre ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Hace una semana justamente estaba hablando bueno, teníamos una capacitación de la UGEL, son pequeñas instituciones donde capacitan, ¿no? O donde supervisan la labor docente y justo estábamos hablando de que, bueno, me dijeron los especialistas que EBR, o sea, la educación básica regular, no enseña para que el estudiante vaya a la universidad, ¿no? Y yo, así como ustedes, me quedé como que impresionado. Y la verdad que con este proyecto de ley, la verdad que, como dijo un chico también aquí en el Meet,
me alegra bastante, ¿no? Es una de las cosas buenas que se presenta, pero también hay que ver, porque habla de tecnología, ¿no? Hay que ver también los presupuestos, porque obviamente todos los colegios a nivel nacional no están implementadas en su totalidad. Entonces, la verdad que se va a requerir bastante economía, bastante intención también, porque sabemos que nuestro país está involucrado en la corrupción. Pero la verdad me alegra bastante, ya que con esos proyectos de leyes, ojalá que se haya leyes, van a posicionar al Perú en la competitividad, ¿no? Como se puede decir, ¿no? En el ámbito global, porque vamos a promover quizá la innovación, ¿no? Y sobre todo vamos a ver estudiantes que van a ser autónomos en sí mismos en esos tres factores, ¿no? Como tenemos la ciencia, la tecnología y sobre todo la innovación. Ok, muchas gracias. Ahora le doy el pase a Yair. Gracias. Este tema sí me parece muy importante. Fíjate que en el Perú, básicamente en el Perú, sufrimos mucho de burocracia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tecnología, esto va a ayudar bastante a que se agilicen los trámites, a que de repente, pues, ojo, si se ejecuta bien, claro, va a agilizar algunos trámites, hasta en el mismo estado, ¿no? Hay municipalidades, por ejemplo, que viven presentando muchos proyectos en favor de sus distritos, de su población, y están estancados por el mismo hecho en que existe demasiada burocracia, documento tras documentos. Entonces, creo yo que si se ejecuta bien este tipo de leyes, básicamente hablando de tecnología, ¿no? Donde pueda facilitar a los trámites y de repente exista un solo sistema donde los documentos sean mucho más rápidos, esto va a ayudar enormemente a la población. Ok, muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias por su participación durante todo este tiempo en el Focus Group. Y gracias, porque así se pueden conocer sus ideas, sus pensamientos y de manera constructiva, y quizás esto nos puede ayudar a mejorar y a conocer un poco más sobre esto. Muchas gracias a todos. Listo, muchas Gracias. 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 Gracias.